56, si bien no está la pregunta, Dios el Padre contesta la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y la respuesta es el título que le he puesto a este sermón: Jesús es mi escogido. Escúchenlo a Él. Y en este pasaje, hermanos, respondemos esa pregunta directamente de la voz del Padre. Y no solo eso, sino que también vemos cuál es la misión del escogido, vemos su gloria y la atención que solo a Él debemos prestar, debemos poner. Así es que, como buen bautista, vamos a ver este sermón en 3 encabezados. Leamos el texto primero, versículo 28. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. De repente, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes, apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pero Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi escogido. Oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Y ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Señor, te damos gracias por tu palabra leída. Te pedimos, Señor, que en tu gracia tú hoy nos asistas. Tu palabra habla a nuestros corazones, dándonos esperanza, ánimo, consuelo. Pero también, oh Dios, permítenos ver a Cristo y su gloria en este texto. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, veamos en primer lugar la gloria del escogido del versículo 28 al versículo 29. Como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. En el libro de Marcos ustedes van a encontrar un paralelo de esta historia en el capítulo 9, versículos 2 y 3. Y allí dice: 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Miren que el oficio o el arte de lavar ropa no es de esta época, ¿verdad? Es desde hace mucho tiempo. Y las técnicas de blanqueamiento pues han ido mejorando con el pasar de los años. Pero aquí hay un detalle, hermanos, y es que Lucas dice como 8 días después, mientras Marcos dice 6 días después. Yo no sé si usted ha sido apercibido, pero aquí en Lucas dice como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro y a Juan. El propósito de Lucas no es ser exacto y explícito en cuántos días han pasado. De hecho, la expresión como 8 días es una aproximación. De manera que no hay una contradicción entre lo que dice Lucas y lo que dice Marcos. De hecho, nosotros coloquialmente decimos: no, hermano, ha pasado como 3 semanas. Pero es un decir de que ha pasado un periodo de tiempo importante entre un acontecimiento y otro. Y no por eso se está diciendo mentiras y no por eso se está contradiciendo otra versión que diga eso fue hace 15 días.
El propósito de Lucas es mostrarnos más bien qué es lo que está sucediendo y no ser tan exacto y exhaustivo en cuántos días y a qué horas y cómo fue que sucedió. De hecho, en algunos pasajes anteriores nosotros vemos que algunos apóstoles ubican ciertos sucesos después, mientras que Lucas los pone antes. Lucas es un investigador y tiene un propósito específico a la hora de ubicar los acontecimientos en la narrativa histórica del Evangelio de Lucas. Pero el punto, mis amados hermanos, en estos dos versículos es que Jesús está con los discípulos, toma a 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, y sube a un monte a orar. No se nos dice específicamente cuál es ese monte, pero el punto es que está en un lugar alto y allí está orando, y dice el texto que mientras oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. En el texto de Marcos se utiliza la palabra transfigurar. Esa palabra transfigurar pudiéramos traducirla como que se transformó, por decirlo. Es la palabra metamorfos, de ahí viene la palabra metamorfosis, pero no es una transformación tipo, no sé si ustedes vieron anime en el pasado, si son de mi generación, ¿verdad? Digimon. Entonces había un muñequito y hacía una cosa y luego se transformaba en otra cosa, ¿verdad? No es de esto lo que está hablando aquí el texto, pero lo cierto es que esa metamorfosis o ese cambio, esa transformación que tiene el Señor, le permite mudar su rostro, es decir, cambiarlo, y su ropa también. Y pasa de ser una ropa común, un rostro común, a tener un rostro brillante, unas ropas brillantes. Y esta expresión de brillo y de luz intensa que arropa a Jesús conecta y nos lleva a pensar en las maneras y las formas en las que Dios se mostró o reveló su gloria en el Antiguo Testamento. A esas revelaciones los teólogos les llaman teofanías, formas en las que Dios se mostraba, en las que Dios se revelaba. En Éxodo capítulo 16, verso 7 encontramos: por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Y en el versículo 10 dice el texto: mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que se apareció en la nube. Cuando el Señor está dándole a Moisés la ley, está en el monte Sinaí, en la entrega de la ley, en Éxodo 24, encontramos lo siguiente: entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Si siguiéramos leyendo el texto, ustedes recordarán que cuando Moisés empieza a descender, su rostro brilla, su rostro resplandece. En Números capítulo 20, versículo 6, nuevamente, Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión, es decir, del tabernáculo, y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Normalmente eso ocurría a través de fuego o de nube. Y en el caso del monte Sinaí era una nube espesa, y alrededor de esa nube había rayos, centellas, truenos, tanto que el pueblo de Israel le dijo a Moisés: no hable el Señor de manera directa con nosotros, sino más bien tú habla con Él y luego tú nos comunicas qué es lo que el Señor nos quiere decir. La gloria del Señor es terrible. En un sentido, causa pánico, da miedo, produce terror. En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 10 y 11, cuando el templo se está finalizando, sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. En el Antiguo Testamento, esa palabra gloria es kabod.
una palabra hebrea que transmite la idea de algo que es supremamente pesado, algo aplastante. La gloria del Señor es aplastante. Estos sacerdotes no podían quedarse allí. En algún momento Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria, y el Señor le dice, no es posible que tú veas mi gloria y quedes vivo. Y lo que hace el Señor es tener misericordia de Moisés y le dice, te voy a meter entre una peña, te voy a cubrir y entonces tú mirarás mis espaldas. Y esa expresión, mis espaldas, es un antropomorfismo. No es que Dios tenga una espalda física con vértebras y columna y musculosa o algo así, sino que es una expresión para decir, mira, tú solamente vas a ver la parte de atrás si habláramos un lenguaje humano. Y yo te tengo que cubrir porque si tú ves mi rostro cara a cara, tú tienes que morir. La gloria del Señor es pesada, es terrible, y el hombre, el ser humano pecador, no puede verla, no puede resistirla. Por eso dice Romanos que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de su gloria. No podemos contemplar su gloria, no podemos estar en su gloria, no podemos estar en su presencia. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, esta gloria de Dios, lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, y una de esas muchas maneras y muchas ocasiones es esa revelación directa del Señor. Lo hacía a través de sueños, de visiones, pero en ocasiones Él mismo se presentaba en esta nube, en este fuego, y se comunicaba con el Señor, con las personas, con Moisés más que todo, con los profetas también. Versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mira lo que dice el verso 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo entonces hoy es la expresión exacta de su gloria, y lo que vemos en estos pasajes es una especie de vista previa que los discípulos podían contemplar de la gloria de Dios en la persona de Cristo Jesús. Nuestro Señor es glorioso. Esta es la gloria del Hijo de Dios. Cristo Jesús tiene, expresa, muestra, posee la misma gloria del Padre, y dice Hebreos, Él es la expresión exacta de su naturaleza. Y termina Hebreos capítulo 1 diciendo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Señor Jesucristo es glorioso. Pero en esta gloria, hermanos, Jesús no estaba solo. Él estaba acompañado de Moisés y Elías, y estaban conversando sobre algo. Y esto nos introduce nuestro siguiente punto. ¿Cuál es la misión de ese escogido? Versículo 30. De repente, dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes, apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Es interesante que al contemplar la gloria de Dios en Cristo, en esta vista previa, por decirlo, la reacción inicial de los discípulos fue, versículo 32, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Esta palabra sueño
es una palabra que pudiésemos traducir como alguien que está en shock. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, si ha sido buena o positiva, de cuando uno queda en shock, uno no reacciona, uno no dice nada, uno queda bloqueado totalmente, incluso al frente de algo que es supremamente peligroso, algo que me puede hacer daño, incluso matar. Es de tal nivel el shock, el estupor en el que uno queda simplemente inmóvil. Y después reacciona y la gente está alrededor de la persona diciendo, oye, esta es la idea que transmite el hecho de que Pedro y sus compañeros están ahí viendo la gloria de Cristo, pero son vencidos, aun cuando se despiertan, que aunque dice el texto que vieron la gloria de Jesús y a los dos varones y que estaban atentos, Pedro siempre hablando él de primero, siempre él hablando primero y pensando después. Él dice algo que vamos a ver más adelante, pero dice el texto que Pedro no sabía lo que decía. Estaba diciendo cosas sin sentido. Estas personas están hablando, Moisés, Elías y Jesús. Y aquí nos resulta una pregunta, ¿verdad? De repente dos hombres hablaban con él, Moisés y Elías. La pregunta es, ¿cómo sabían ellos que eran Moisés y Elías? Porque hermanos, si a mí me dicen, busque al señor Juanito, y yo, ¿quién es Juanito? ¿Cómo es? Me van a decir, bueno, es de pelo así, de ojos así, de tal altura, hace esto, hace lo otro. Pero en este tiempo no tenemos algún registro que nos diga una descripción gráfica de cómo era Moisés, de cómo era Elías. Y sin embargo, estas personas que están aquí los reconocen, ¿verdad? Mis hermanos, de todos los estudios, de todos los textos, comentarios, diccionarios que se nos dicen, hay múltiples hipótesis para saber cómo es que ellos identificaron que eran Moisés y Elías. Algunos dicen que identificaron a Moisés porque estaba ahí en gloria y resplandeciente y tenía 2 tablas en la mano. Entonces dijeron, bueno, si tiene 2 tablas, Moisés. Y en el caso de Elías, ustedes sabrán que cuando Elías fue llevado al cielo, él se fue en una carroza de fuego. Entonces vieron, Elías estaba ahí resplandeciente en una carroza y dijeron, bueno, si es una carroza, ese debe ser Elías. Pero no hay nada en el texto que sugiera ni nos indique ninguna de estas cosas. De manera que es un misterio en un sentido. ¿Cómo es posible que estas personas supieron? Lo más probable es que Dios simplemente se los reveló y se los hizo saber de una manera sobrenatural, tanto a su mente como a su corazón. Estos son Moisés y Elías. Ahora bien, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Jeremías? ¿Por qué no Josué? ¿Por qué no David? ¿Por qué no Salomón? ¿Por qué no cualquier otra persona del Antiguo Testamento? Bueno, algunos entienden que Moisés y Elías eran una representación gráfica de tanto la ley como los profetas. Pero veamos qué dicen algunos autores al respecto. MacArthur, por ejemplo, dice, Moisés y Elías fueron elegidos para aparecer por lo menos por 3 razones. La primera, ambos tuvieron salidas extrañas de este mundo. En el caso de Moisés, no sé si usted recuerda, Moisés muere. Y Judas, en el versículo 9, dice que Miguel y Satanás estuvieron peleando fuertemente por el cuerpo de Moisés. Y Dios mismo enterró a Moisés para que nunca lo pudieran encontrar. Deuteronomio capítulo 34, verso 6. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque era tal el nivel de autoridad, de respeto y de influencia que había tenido Moisés en el pueblo de Israel, que lo más probable que hubieran hecho con el cuerpo de Moisés es lo que hicieron y lo que hacen hoy los musulmanes con el cuerpo de Mahoma. Le hacen una mezquita, le hacen una tumba y empezamos a idolatrar el cuerpo de Moisés. Entonces nadie sabe, solamente Dios sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Lo más probable es que ya esté hecho polvo, ¿verdad? Y en el caso de Elías, Elías no murió, sino que dice segundo de Reyes 2:11,
Yendo ellos, Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. De manera que Elías no murió, no probó la muerte. Y ahorita vamos a ver un poco eso, porque algunos entienden, bueno, si todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte, ¿por qué Elías no murió? ¿Acaso Elías llegó a ser perfecto a tal punto de que él por su propia justicia ganó el cielo? Eso lo vamos a ver ahorita. En segundo lugar, continúa MacArthur diciendo, Moisés y Elías fueron dos testigos en quienes Israel confiaría implícitamente. Moisés fue el líder más grande y más reverenciado en la historia de la nación, quien los sacó de la esclavitud de Egipto. Por su parte, Elías fue uno de los profetas más grandes y más respetados. También fue uno de los únicos dos hombres en el Antiguo Testamento, junto con Enoc, que no experimentaron muerte, sino que fueron llevados directamente al cielo. Y en tercer lugar, hermanos, la razón por la que quizá aquí están Moisés y Elías es porque ellos representaban las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. La ley y los profetas. Así es que en el caso de Elías puede surgir la pregunta, bueno, ¿por qué él no murió? Y lo cierto, hermanos, es que Hebreos dice que Elías fue sujeto a pasiones tal cual como nosotros. Y todos están de acuerdo, Calvino, Sproul, Spurgeon, a lo largo de la historia, y concluyen que Elías no murió porque Dios lo trasladó soberanamente. Esa traslación, esa transportación, por decirlo, no implica que él haya sido moralmente perfecto. Al contrario, lo que enfatiza eso es que Dios en su soberanía puede hacer este tipo de acciones como una manera de refrendar la autoridad espiritual que tuvo él en el pueblo de Israel. Y fue con él de manera específica porque con ninguna otra persona volvió a ocurrir. De manera que, hermanos, Moisés y Elías son personas importantes, no solamente para Pedro, Juan y Jacobo, sino para todo el pueblo de Israel. Y Jesús está ahí, en medio de ellos, hablando. ¿Y cuál es el tema de la conversación? Versículo 31. Quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Verbo y gracia, hermanos, Moisés y Elías están en este momento en la presencia del Señor. Y eso ocurre con todo cristiano que muere en Cristo. De una vez va a su presencia, esperando la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cuál es el tema, hermanos? El sufrimiento, la muerte, la sepultura que sufriría Cristo para la salvación de sus escogidos. Y hermanos, esta escena es bastante contraintuitiva. Es decir, vemos por un lado la gloria de Cristo, que es pesada, que es majestuosa, que es sublime, que brilla, que es excelsa. Y en medio de esa gloria que los reúne allí, el tema es, bueno, Señor, tú sabes que tienes que morir, pronto vas a ir a Jerusalén. ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad, mi alma puede estar un poquito angustiada. Eso no lo dice el texto. Pero en Getsemaní dice el Señor al Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero ellos están hablando de la partida. Y esta expresión partida tiene que ver con su muerte. Toda esa semana de pasión que el Señor iba a sufrir por nuestros pecados. ¿Y por qué es contraintuitiva? Estamos hablando de estar rodeados de gloria mientras hablamos de sufrimiento y dolor. Por eso es contraintuitivo. Les decía en el sermón anterior, hermanos, que nuestra vida en Cristo es una vida llena de paradojas. Verso 24 del capítulo 9 de Lucas. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, su gloria se encontraría en su humillación. Mira cómo lo pone un comentarista de apellido Garland. Él dice, abro comillas, el incidente de la transfiguración transforma la forma de entender la gloria.
La gloria de Jesús vendrá de un amor sacrificado. El que se transfigura en las montañas, en la montaña, en este monte, es el que queda desfigurado por la angustia, el dolor y la muerte en la cruz. Y estas dos cosas no se pueden separar. En la cruz se despojaría a Cristo de su ropa, mientras que aquí en la transfiguración le vemos vestido con ropas divinas. En la cruz Jesús muere de forma humillante y de las peores habidas de la época, mientras que en la transfiguración le vemos glorificado. Pedro intenta poner enramadas para quizá mantener la gloria sin que le afectara mucho. Pero esta propuesta era algo que, aunque Pedro lo dijo, no sabía lo que estaba diciendo. Como les decía, Pedro, siempre impulsivo, hablaba primero y luego pensaba. Dice un autor, bueno, pero por lo menos le consultó al Señor el que opinaba. El punto es, amados hermanos, que la idea de Pedro de hacer estas enramadas, ¿verdad?, comunica la idea de, venga, es bueno para nosotros estar acá. Queremos seguir viendo esto, pero no. Él no sabe lo que está diciendo. Algunos entienden que la idea de Pedro es la misma que le dijo cuando el Señor anuncia su muerte por primera vez. Nunca tal acontezca que te suceda esto. Queremos verte así, glorificado todo el tiempo. Tú eres el Señor. Pero Jesús entiende que su misión, que traerá gloria, es a través de la muerte, su sepultura y posterior resurrección. Mis hermanos, el Señor no se aferró a su gloria. Escúcheme muy bien. El Señor no se aferró a su gloria al morir por nosotros. Él la dejó. Pero aunque dejó su gloria por venir por nosotros, el hecho de venir por nosotros, vivir, morir, ser sepultado y resucitar, trajo gloria. Y nosotros a veces, aunque vemos y observamos este ejemplo en Cristo, nosotros nos aferramos a lo que para nosotros es glorioso. Nos deslumbramos con joyas, con cuentas, con ropas. Ahorita en diciembre, cuídese de caer presa de los descuentos del 25 y 50%. No le estoy diciendo que no compre ropa. Quiero que quede eso súper claro. Pero el punto es que, por ejemplo, en dar es que realmente recibimos. ¿Ven lo contraintuitivo de lo que nos está diciendo el Señor? En dar es que realmente recibimos. En la humillación es donde está la exaltación. En la sumisión es donde está realmente la libertad. A veces en el llanto es donde está realmente nuestro gozo. Y en la esclavitud a Cristo es donde realmente somos libres. Mis hermanos, el Señor tenía claro su propósito, clara su misión. Y no había nada que le impidiera lograrlo. Pero además de mostrar su gloria, además de mostrarnos esta confluencia paradójica entre la gloria y la humillación, ¿qué otro propósito tendría el Señor al transfigurarse? Porque es que ahí están los discípulos. Bueno, Dios tenía también el propósito de instruir a sus discípulos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Y este es nuestro tercer encabezado. Debían poner su atención en ese escogido. Miren lo que dice el verso 34.
Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y aquí quiero que siga como una secuencia. Están con los discípulos, están orando, Jesús se transfigura, aparecen Moisés y Elías. Dice el texto, verso 33, al retirarse ellos de él, es decir, Moisés y Elías se retiran de Jesús, y ahí es donde Pedro habla con Jesús. Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 enramadas. Verso 34, mientras él decía esto, Pedro, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo amado, este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Da la idea que Jesús está escuchando lo que dice Pedro. Jesús piensa, este tipo no sabe qué es lo que está diciendo. La nube lleva a Jesús nuevamente con Moisés y Elías. De esa nube, estos que están acá observando sienten temor y de ahí sale una voz. Y cuando desaparece la nube, Jesús queda solo. Los discípulos están viendo. Eso implica entonces que los discípulos no entraron en la nube, sino que más bien observaron todo lo que estaba pasando, mientras oían la voz que salía de allí diciendo, este es mi hijo, mi escogido, óiganlo a él. ¿Y por qué esto es importante? Porque recuerden que Pedro, Juan, Jacobo son judíos. Ellos entienden que los más grandes profetas son Moisés, Elías, y que hay una especie de conflicto, que puede haber una especie de conflicto entre la enseñanza del Mesías y lo que han enseñado Moisés y los profetas. Pero no hay ningún tipo de contradicción. Dios el Padre les está diciendo, miren, por encima de la ley, por encima de los profetas, está mi escogido, Cristo el Señor. Mis hermanos, la manera en que Dios mostraba su gloria en el Antiguo Testamento se conecta claramente con la manera en que aquí estamos viendo su gloria. Una nube, y desde allí se comunica de manera directa con los discípulos y les dice, este es mi Hijo, el poderoso que calma vientos y tempestades. Él es la resurrección y la vida, quien la muerte no lo puede detener. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Él es mi Hijo, mi escogido, mi ungido. Por encima de la ley, por encima de los profetas, por encima de Moisés, a Cristo es a quien ustedes deben escuchar. A Cristo es a quien deben prestar atención. Y Lucas va a desarrollar esta idea de una manera más profunda cuando lleguemos al capítulo 23, 24, donde Jesús mismo dice que ellos no habían entendido porque eran tardos para oír lo que los profetas habían enseñado. Y comenzando por Moisés y pasando por los profetas, le mostró todo lo que ellos decían acerca de Cristo. De manera, hermanos, que Cristo es el centro de la Escritura. Cristo es la llave, Él es el código, el arma secreta, el eje central, el cohesionador de toda la Escritura. Alguien esta semana me preguntaba, ¿cómo me doy cuenta cuando leo la Biblia que estoy siendo cristocéntrico o estoy siendo legalista? Y yo le dije, toda conducta o respuesta del creyente a lo que lee debe estar anclado a Cristo. Debe ser una respuesta a lo que Cristo hizo a nuestro favor. Quizás en su vida, quizás en su muerte y su resurrección. Cualquier cosa que yo diga, esto lo tengo que hacer, pero no está conectado a algo que hizo el Señor por mí, automáticamente lo convierte en algo moralista y legalista. Porque son maneras en las que yo puedo salvarme a mí mismo sin considerar al Señor. Mis hermanos, los discípulos quedaron estupefactos. Permanecieron en silencio. Además, porque el Señor también les encargó, diciendo, a nadie les van a decir estas cosas. Algunos entienden que esto era necesario por lo menos hasta el día que Jesús resucitara, porque si ellos empezaban a decir que ellos son testigos y se cumple la ley cuando dice en boca de 2 o 3 testigos, ahí hay 3 testigos que podían corroborar sus versiones, probablemente adelantarían el asesinato de Cristo, probablemente iban a correr para hacer a Cristo rey como ya en el pasado había sucedido, de manera que Jesús les dice, no le cuenten esto a nadie hasta su debido momento.
Verso 36 dice: ellos mantuvieron esto en secreto y por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Pero llegó un momento en que sí lo contaron y aún murieron por eso. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 y 18, dice el Señor: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ellos están hablando y testificando de algo que vieron, de algo que escucharon. No es una fábula, no es un cuento de hadas. No son cuentos de los hermanos Grimm para ver los sábados a las 8 de la mañana. Es una realidad. A Cristo el Señor debemos escuchar. A Cristo el Señor debemos oír. Y de eso que oyeron y vieron, de ello dieron testimonio hasta la muerte. Mis hermanos, la gloria de Cristo, la gloria de Dios en Cristo para los discípulos fue suficiente para mantener su fe. De hecho, si ustedes leen en 2 de Pedro, Pedro también está hablando de su muerte inminente. En el versículo 13, también considero justo mientras esté en este cuerpo estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que acabamos de leer, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Si hay algo digno de ser recordado, si hay algo digno de ser meditado, si hay algo digno de decir como nuestras últimas palabras de cara a la muerte, es: Cristo vivió, murió y resucitó por nuestros pecados. Él es digno. Por eso a Él debemos oír. El Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante su nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y todos veremos su gloria. Ya no de una manera temporal como lo hicieron los discípulos, no como una vista previa, corta, pequeña. No, veremos su gloria por los siglos de los siglos. Y nosotros, amados hermanos, seremos semejantes a Él en gloria. Observa cómo lo pone el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Es en la medida en que contemplamos la gloria de Cristo en el Evangelio que nosotros somos transformados. Por eso a Cristo es que debemos escuchar. La ley debemos leerla en el contexto de lo que hizo Cristo por nosotros. Los profetas debemos leerlos en el contexto de lo que Cristo hizo por nosotros. Si no lo hacemos así, hermanos, estamos a un paso de ser legalistas. Estamos a un paso de convertirnos en cristianos moralistas. Empezar a hacer una lista de qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Nosotros respondemos a la gloria de nuestro Señor. Ver a Jesús transfigurado, hermano, resplandeciente, con una gloria majestuosa, sus ropas blancas, nos comunican su belleza, su honor, su esplendor, su majestad. Pero también nos llevan a pensar en el día en que nosotros también seremos glorificados con Él. Y estaremos con Él, ya sin ningún tipo de relación con el pecado. No vamos a estar aquí el domingo pensando, mientras nuestra mente se divide entre el sermón y la sopa
y lo que me dijo mi esposo y lo que pasa con mis hijos, aún con los que tenemos ahí al lado, silencio, silencio. No, ya no vamos más de eso. En segundo lugar, hermanos, estoy en las aplicaciones. No hay gloria sin cruz. Y en su humillación Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Nosotros vivimos en una época en la que el sufrimiento y el dolor a toda costa quiere ser eliminado. Y quizá usted piense, bueno, pero el pastor todo el tiempo habla de sufrimiento y sufrimiento. Es que, ¿cómo pretende que vivamos sufriendo y llorando todo el tiempo? No, hermanos, no. Ese no es mi propósito. No estoy tratando de que piensen que el cristiano debería anhelar sufrir como si nuestra vida debiera ser una vida llena de tormentos diarios. Sin embargo, eso no elimina la realidad de que el sufrimiento en el creyente es algo normal, esperado, cotidiano, habitual, frecuente, común, típico, previsible, constante, usual, y para lo cual usted y yo debiéramos estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos para el sufrimiento? Contemplando la gloria de Cristo. Cristo pronto iba a sufrir, pero está en su gloria, contemplando la gloria del Padre. Mis amados hermanos, hay alguien que intentará evitar que nosotros veamos la gloria de Cristo y no lo escuchemos a Él. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y mucha de nuestra lucha y de nuestra pelea será combatir contra todo lo que impide que nosotros estemos diariamente contemplando la gloria de Cristo. El entretenimiento, algunas amistades, incluso algunas cosas que nosotros llamaríamos bendiciones, se pueden convertir en obstáculos para ver la gloria de Cristo. Quiero terminar, hermanos, con un breve poema que escribí. No totalmente, fue inspirado en otras cosas, pero quiero que usted piense en esto. Aurelio eligió una vida vana. Abrazó su propio aliento como su único tesoro. Creyó que había nacido para evitar el dolor, para saborear cada placer como si fuera eterno. Vivió para sí mismo, construyendo altares a su propia voluntad, quiso ganar su vida y en el intento la perdió. Felipe, por otro sendero, también se perdió. Este no se entregó al mundo, sino a su propio rigor. Se aferró a la ley como si fuera un salvavidas y convirtió cada mandamiento en una escalera hacia el cielo. Escuchó a Moisés y a los profetas, pero no escuchó al Hijo, en quien todos ellos se unen. Se fatigó intentando justificarse, buscando vida en letras que solo podían señalarla. Quiso salvarse por su propio cumplimiento. Y en su intento, también la perdió. Ambos buscaron la gloria sin la cruz. Una corona sin espinas, un camino sin renuncias, un cielo sin obediencia. ¿Por qué? Porque decidieron no escuchar a Jesús. Si no has creído, amigo que estás aquí, te invito a considerar al Señor. Él te está mandando. No endurezcas tu corazón si oyes hoy su voz. Hoy estás viendo su gloria en la predicación del Evangelio. No la rechaces. No la rechaces. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo a Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad.
Gracias por mostrarnos tu gloria, por permitirnos ver a Cristo, contemplarle, escucharle. Ayúdanos a ser diligentes, Señor. Que no haya nada que nos impida, oh Dios. Si hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos, Señor, convéncenos de nuestro pecado. Si hay algo a lo que tengamos que renunciar, Señor, danos la convicción de renunciar a ello. Y permítenos ver a Cristo. Queremos ver a Cristo, contemplar a Cristo, escuchar a Cristo, obedecer a nuestro Señor. Aquel que dejó su gloria para que nosotros fuésemos glorificados con Él. Aquel que dio su vida para que nosotros muertos podamos resucitar. Aquel que se hizo esclavo para que fuésemos libres. Aquel que se hizo pobre para que fuésemos ricos. Aquel que fue abandonado por el Padre para que nosotros fuésemos adoptados hijos suyos. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. A ti queremos escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.